Una mujer de 84 años desapareció en la oscuridad y 45 días después la investigación aún no tiene respuestas. Bienvenidos, este es el caso de Nancy Guthrie, uno de los enigmas más perturbadores de los últimos años. Si este tipo de investigación les importa, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Cada nuevo caso necesita testigos atentos. Den like si este contenido les parece valioso. Es una forma sencilla de apoyar que estas historias lleguen a más personas. El caso de Nancy Guthrie lleva 45 días sin resolverse y cada nuevo detalle que emerge es más perturbador que el anterior. Las autoridades admiten en privado que no tienen sospechosos, ni indicios sólidos, ni un rostro al cual apuntar. Y sin embargo el reloj sigue avanzando. Hoy se marca el día 45 en la sombría investigación de Nancy Guthrie, y resulta escalofriante pensar que los días siguen acumulándose sin piedad, especialmente a la luz de las últimas y muy perturbadoras revelaciones que acaban de salir a la superficie. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado lo impensable: los investigadores están ciegos. No hay sospechosos, no hay hilos de dónde tirar. Hace un par de semanas atrás, un contacto interno confirmó exactamente lo mismo: carecen de indicios o de un rostro que justifique una orden de cateo judicial. Con el paso de los días se mantuvo la esperanza de que el panorama diera un giro drástico. Pero si esa filtración es certera, nos enfrentamos a un estancamiento absoluto y aterrador. Parece que la policía está caminando en círculos, una realidad profundamente desesperanzadora. Sin embargo, hay un nuevo detalle crucial sobre ciertas fechas clave. Y es que ya se rumoreaba que el 11 de enero era una pieza central del rompecabezas un día, sobre el cual los vecinos fueron interrogados intensamente, y luego las autoridades ampliaron su red exigiendo las grabaciones de seguridad desde el 1 hasta el 30 de enero. ¿Recuerdan? Pues bien, el velo parece estarse levantando y por fin entenderíamos el macabro peso del 11 de enero. Michael Ruiz de Fox Digital ha revelado que 2 de sus contactos confidenciales dentro de las fuerzas del orden han señalado ese preciso 11 de enero como un punto de inflexión y el motivo oculto por el que se suplicó a la comunidad revisar sus cámaras de vigilancia. Todo se reduce a la escalofriante imagen del perpetrador captada en ese timbre donde se le observa desprovisto de su arma y su mochila. Hasta ahora nos habían vendido la historia de que esa fotografía correspondía a otra noche muy distinta, aunque el alguacil insinuó misteriosamente a dónde quieren llegar, y eso a pesar de que cada medio de comunicación afirmaba tener confirmación de aquella teoría inicial. Sin embargo, Ruiz asegura, respaldado por 2 agentes de la ley, que esa perturbadora captura es de hecho del 11 de enero y es por eso que esa fecha en particular ha adquirido una aura tan pesada y trascendental en el caso. Cabe destacar que era un domingo, lo que nos lleva a especular si todo ocurrió en las frías y tempranas horas de esa madrugada. Quizás en el sepulcral silencio justo después de la medianoche del sábado. Pero la trama se oscurece aún más ahora. El sábado 24 de enero ha entrado en el radar como otro momento crítico. Brian Enton ha recogido testimonios de los vecinos de la propia Nancy Guthrie, quienes aseguran que los detectives han estado husmeando, buscando desesperadamente cualquier anomalía, cualquier sombra fuera de lugar en las cercanías del 24 de enero. Una vez más hablamos de un sábado exactamente una semana antes de que la existencia de Nancy Guthrie se desvaneciera en el aire. Así que esas 2 fechas se erigen ahora como los faros solitarios en esta investigación envuelta en neblina. Y hay algo más profundo que está saliendo a la luz, un detalle que también le fue susurrado a la periodista. Un secreto a voces que mi propio contacto dentro de las autoridades ya me había adelantado hace un par de semanas. El departamento del alguacil recurrió a la fría precisión del polígrafo para descartar a la propia familia Guthrie. Pero un informante fue mucho más allá en la disección de esta tragedia y confesó algo más. Las autoridades también escudriñaron los dispositivos personales que los familiares, en un acto de sumisión,
entregaron voluntariamente, desnudando por completo sus teléfonos, para que los peritos buscaran respuestas. Y aunque esto parezca un giro siniestro en la trama, la cruda realidad es que es el protocolo de rigor en la mente de un investigador. Cuando una persona vulnerable es tragada por la nada, el círculo más íntimo debe ser el primero en pasar, bajo el despiadado microscopio. Es un eco doloroso de lo que vivió Ed Smart, quien fue diseccionado y sospechado durante la terrible desaparición de su hija Elizabeth, tan devastador como necesario para encontrar la verdad. Es el frío protocolo policial. Las estadísticas no mienten, la gran mayoría de las víctimas son cazadas o lastimadas por aquellos en quienes más confiaban. Sin embargo, al adentrarnos en los rincones de este caso en particular, resulta sumamente inquietante que se recurra a polígrafos y equipos voluntarios como un método definitivo para descartar sospechosos. Es probable que existan sombras ocultas detrás de esta decisión, pero esa es la versión exacta que se reveló un informante. Esta misma fuente confidencial se reveló que la tensión dentro del departamento policial era palpable. Muchos oficiales estaban profundamente indignados con la medida, aunque al final esos individuos quedaron libres de toda sospecha. A esto se suma un evento que aguardábamos en silencio durante 44 días, o 43 para ser exactos, ya que en este 45º día, las autoridades finalmente le han devuelto el vehículo a Annie. El motivo por el cual retuvieron esa evidencia durante tanto tiempo sigue siendo un absoluto enigma. Ese abismo será examinado con la profundidad que merece. Ciertamente, su destreza investigativa es innegable. Pasó incontables jornadas sumergida en las áridas calles de Tucson, tejiendo una red de informantes, recolectando pistas perturbadoras y asegurando esos interrogatorios cruciales que luego vieron en pantalla con Brian. Además, la brillante trayectoria de la investigadora Weiner quedó plasmada en una obra literaria fascinante forjada en el fuego de quien ha descendido a los infiernos y ha regresado para contarlo. Es una abogada implacable y una periodista veterana que ha desentrañado los crímenes más mediáticos y siniestros de nuestra era. Su manuscrito disecciona con bisturí 4 de los expedientes más perturbadores y de mayor repercusión pública. La obra lleva el sombrío título de Asesinato y los medios de comunicación. Un viaje escabroso detrás del telón de 4 homicidios que paralizaron a la sociedad entera. A continuación, descorrer el velo y confesar qué ocurría realmente en las sombras junto a Brian Enton. Mientras ambos escarbaban en las profundidades de este misterio lidiando frente a frente con las fuerzas del orden. Analizaremos sus extrañas maniobras, sus preocupantes inacciones y esa interminable danza de declaraciones contradictorias y verdades a medias. Una periodista de investigación que estuvo presente fue testigo, atrapada en el mismo ojo de ese huracán de desinformación. El motivo por el que se buscó un análisis especializado es la aterradora cantidad de cabos sueltos y enigmas sin resolver que asfixian este expediente. Hablamos de agujeros negros en la investigación, interrogantes que simplemente desafían toda lógica humana. En este análisis se examina diseccionando cada una de estas anomalías. Su visión clínica es invaluable. Después de todo, ninguna de las dos es ajena a esta clase de oscuros laberintos criminales. Hemos transitado por estos corredores de la muerte en múltiples ocasiones analizando cada paso. Somos testigos de cómo ciertas investigaciones se desvían peligrosamente del protocolo policial establecido, mientras que otras siguen un rumbo impecable, o cómo algunas, tras perderse en la niebla, logran retomar misteriosamente el camino. Por lo tanto, hoy serán partícipes de un profundo análisis de las tácticas psicológicas y operativas necesarias para confrontar esos macabros silencios institucionales. Finalmente ella emitirá su veredicto si cree que se hará justicia y si algún día lograremos hallar el rastro de Nancy Guthrie. Aunque si somos brutalmente honestos ante la realidad que nos rodea, esta labor investigativa consiste en sumergirme en los abismos más perturbadores de la maldad humana. Y es algo que no deberías tomar a la ligera.
A continuación se desentrañan los enigmas más oscuros y las preguntas sin respuesta del escalofriante caso de Nancy Guthrie. La primera y más inquietante interrogante que emerge en este análisis es el verdadero motivo por el cual decidieron liberar la escena del crimen con tanta premura. Fue un error garrafal. Hasta el propio alguacil insinuó entre líneas que sus decisiones fueron impulsadas por una prisa inexplicable, aunque por supuesto jamás emplearía esas palabras exactas para incriminarse. Sin embargo, el área fue desprotegida mucho antes de que el FBI lograra recolectar las muestras genéticas cruciales. Por lo que he logrado reconstruir a partir de los hechos existía, el alguacil simplemente siguió su propio instinto. Tengo la firme sospecha de que él creía que esta pesadilla terminaría en apenas 24 horas. Probablemente lo minimizó asumiendo que se trataba de un secuestro local de poca monta, uno en el que no haría falta raspar las paredes en busca de fluidos ni aplicar los protocolos exhaustivos que desplegaría la agencia federal, ni siquiera sus propios peritos forenses, ya que resulta evidente que en un lapso tan efímero era humanamente imposible recopilar todas las evidencias fundamentales que albergaba el lugar. Luego la siniestra cinta amarilla vuelve a levantarse cuando interviene el FBI, iniciando un despliegue de investigaciones mucho más complejas. Y queda la amarga duda de si aquel oficial realmente comprendía los alcances de la tecnología forense moderna, porque al escucharlo balbucear sobre perfiles genéticos y la supuesta fragmentación de estas secuencias vitales, sus palabras carecen por completo del rigor helado que caracteriza a los verdaderos expertos. Eso es exactamente lo que la evidencia demuestra. Y es un enigma que me persigue. ¿Qué fue exactamente lo que observaron allí dentro para estar tan escalofriantemente seguros de haber hallado toda la verdad? Las fuentes revelaron un detalle macabro: el rastro de sangre del interior coincidía a la perfección con el goteo carmesí del exterior. La puerta trasera había quedado abierta de par en par y varias cámaras de seguridad fueron destrozadas con saña. Un escenario tan brutal rara vez presagia una resolución rápida. Resulta profundamente perturbador, además, que durante su primera intervención ante los medios asegurara con frialdad que se trataba de un secuestro, algo inaudito en las fuerzas del orden. Sentenció casi de inmediato que ella había sido extraída por la fuerza, arrojando conjeturas al aire. Las autoridades jamás exponen su hipótesis principal durante las cruciales primeras 24 horas. En ese momento de neblina ignoran por completo el rostro del depredador. Desconocen sus oscuras motivaciones. Lo único certero era el inquietante rastro de su propia sangre. El instinto investigativo siempre me susurró que una sombra logró infiltrarse en esa vivienda, que en ese encierro se desató el horror, la sometieron con extrema violencia y finalmente la arrastraron hacia la oscuridad. Ahora, si la sustrajeron de allí aún respirando, o ya como un cadáver, esa es una incógnita aterradora que sigue flotando en el ambiente. ¿Qué motivo macabro crees que los llevó a frenar los operativos de búsqueda? Además, durante el día 2, en aquel boletín de prensa del 2 de febrero, el alguacil sentenció: «Nos estamos retirando. Hemos enfrentado una noche agotadora y oscura, hemos agotado todos nuestros recursos en este infierno. La noche nos ha consumido por completo. Así que reduciremos el operativo. Esto se ha transformado en una mera escena del crimen». En ese instante pensé, es evidente que podemos mantener la búsqueda y preservar la escena simultáneamente. ¿Cuál es tu teoría sobre este freno abrupto a la cacería? Para ser franca, es un absoluto misterio. Resulta imposible penetrar en la mente laberíntica de ese alguacil. No obstante, el análisis indica que la topografía del lugar es un infierno para rastrear, obligándolos quizá a depender de sabuesos con entrenamiento forense. Hace poco conversaba con un experto en unidades caninas, un rastreador que dedica su vida a buscar desaparecidos sin descanso. Ese terreno en particular es sumamente hostil, un paisaje oscuro plagado de peligrosas cactáceas.
Cada centímetro parece diseñado para herirte profundamente con sus espinas ocultas. Es un entorno tan agreste que el simple acto de sentarse a descansar resulta un suplicio doloroso e inevitable. Hablamos de una aridez desoladora muy distinta a la belleza turística de otros desiertos conocidos o del propio Sahara. Aquí no encontrarás arenas suaves, ni paisajes inmaculados que brinden consuelo a los perdidos. Es un territorio francamente salvaje, silencioso y despiadado. Los rescatistas debían cargar en brazos a sus sabuesos para evitar que aquellas púas venenosas destrozaran por completo sus patas. Esa oscura conversación me dejó reflexionando sobre las verdaderas dificultades de la búsqueda. Quizás el responsable carecía del equipo adecuado, o tal vez la respuesta más siniestra es que fue un error fatal. Sigue siendo un enigma absolutamente incomprensible y perverso. Jamás en la historia criminal se ha abandonado una misión simplemente porque el suelo resulta demasiado escarpado para continuarla. Los equipos de rescate peinaron la imponente cordillera de los Andes buscando sobrevivientes. Eso sí es enfrentarse a la brutalidad de la naturaleza. Esa negligencia inexplicable continúa siendo un misterio insondable. Me temo que las sombras ocultarán para siempre la verdadera motivación de aquel abandono. Otra incógnita escalofriante surge al recordar aquel segundo día de búsqueda, el 2 de febrero. Durante esa tensa conferencia oficial, el alguacil aseguró fríamente que no había motivos de alarma. Prometió que todo estaba bajo control, garantizando engañosamente que la comunidad podía dormir tranquila. Mi mente no deja de analizar cada palabra perturbadora pronunciada por aquel jefe policial. Parecía disfrutar un retorcido juego psicológico, lanzaba afirmaciones contundentes para luego retractarse sin mostrar remordimiento. Alardeaba frente a las cámaras de haber agotado todos los recursos para desmentirlo, instantes después dejándonos sumidos en la duda. La escalofriante teoría del secuestro mencionada al inicio desapareció de los informes oficiales como si se tratara de un fantasma. Una vez que él mismo fabricó su cuestionable narrativa sobre el crimen, un silencio sepulcral enterró cualquier otra línea investigativa. Todo indica que la oscura magnitud de esta tragedia sobrepasó por completo su limitada capacidad para resolver un enigma así. A mí se reveló directamente que esto era producto de un secuestro. Durante nuestra exclusiva y tensa entrevista del lunes 2 de febrero, sus palabras exactas confirmaron la escalofriante teoría del rapto. Sin embargo, algo en su relato se sentía fabricado. ¿Acaso alguien ha presenciado una inconsistencia oficial tan profunda y perturbadora? Es sumamente inusual que las autoridades clasifiquen un caso como rapto sin tener en su poder una macabra exigencia económica. Usualmente solo lo afirman tras recibir un oscuro mensaje exigiendo rescate, o al visualizar la atrocidad grabada en alguna cámara de vigilancia. Eso confirma que se requiere la prueba irrefutable de una sustracción captada digitalmente en plena ejecución del crimen. Precisamente, entonces, careciendo de pruebas visuales y de extorsión, ¿por qué el alguacil se apresuró a catalogarlo como un secuestro? La conclusión más siniestra dicta que fue sometida y extraída a la fuerza, quizás para ejecutarla brutalmente en la oscuridad. Aunque resulte desgarrador imaginarlo siquiera, el escabroso abanico de motivos detrás de su desaparición es mucho más amplio y denso. Es una certeza indudable y francamente aterradora. Aquella autoridad asumió ciegamente que la víctima respiraba al ser sustraída, descartando sin evidencia el encubrimiento de un homicidio previo. Y por esa misma razón tan sombría y extraña. Hiela la sangre cuando afirma con absoluta frialdad que conocía toda la verdad desde el primer día. Apenas la semana pasada soltó otra bomba psicológica insinuando conocer los oscuros motivos que llevaron a ese individuo hasta ahí. Afirmar que entendían los motivos del depredador desde el principio es una locura escalofriante que te deja paralizado. Resulta incomprensible, pues en el segundo día juró cínicamente ante las cámaras que la población no corría peligro alguno.
Insistió en la inexistencia de amenazas externas acechando en las calles, aunque estas palabras sean una reconstrucción de sus engaños. Esa oscura y aterradora contradicción resurgió sorpresivamente en sus entrevistas más recientes, dejándonos completamente atónitos. De repente nos advierte sobre un monstruo suelto alegando sin pudor alguno que siempre estuvo al tanto de esta amenaza. Su inquietante confesión final, reiterando que leían la mente del agresor desde el minuto cero, deja un rastro sumamente espeluznante. El segundo día aseguraron con total frialdad que no había motivos para alarmarse. Entonces, ¿cuál es la macabra verdad? Que un monstruo acecha afuera desde el día 1, pese a haber negado el peligro el segundo día. Analizando la figura del alguacil es evidente que la magnitud de este misterio lo superó por completo. Estaba demasiado ocupado marcando su territorio. Ocultó pruebas al Buró Federal, ignorando que sus recursos superan con creces a los locales. Manejan fondos abismalmente distintos a los de la policía local. Envió evidencia a escondidas a un laboratorio anticuado que tardará un año, ignorando la letal eficacia de Quantico. Sinceramente, mi intuición criminal indica que las pruebas genéticas suelen arrojar respuestas de forma casi inmediata, especialmente si deciden hablar. Ese laboratorio forense de Florida impone muchísimo respeto. Son verdaderos expertos en la materia. Han resuelto misterios congelados en el tiempo con un nivel investigativo magistral. Pero no me perturba ese laboratorio. Me inquieta profundamente un alguacil que suspende la búsqueda, vendiendo a la comunidad una falsa sensación de seguridad y desmantelando la escena del crimen en solo 24 a 36 horas. Mientras en las sombras confisca el auto de la hija, allana su hogar y recolecta obsesivamente grabaciones vecinales. Mis informantes infiltrados me revelaron que el jefe policial y su equipo fijaron la mira exclusivamente en la familia Annie y Tommaso. Todo apunta a que su negación del peligro el primer día se basaba en su propia y ciega convicción, y las fuentes son absolutamente blindadas. Cada paso y cada pista que seguían apuntaba un 100% hacia Tommaso. ¿Acaso cambiaron de teoría en silencio porque ahora saben que hay un depredador suelto? Esta es la faceta más siniestra e hipócrita de esta autoridad policial. Pisoteó con desprecio a cualquiera que osara cuestionar la versión oficial de su departamento. Sin embargo, sus propias acciones al descubierto demuestran que cometieron un error fatal con esa hipótesis, perdiendo así un tiempo invaluable. Ahora bien, la ética periodística impide señalar sospechosos antes que la policía, pues la psicología criminal dicta que ante una desaparición, el círculo íntimo es el primer blanco. Familiares, amigos cercanos, absolutamente todos. Por lo tanto, no me extrañó que peritaran su vehículo, siendo ellos los últimos en llevarla a su casa. Sin embargo, esas maniobras resultan escalofriantes en el ámbito investigativo. Hasta en la tragedia de Ed Smart no se incautaron vehículos, ni se fotografió la casa durante 3 agónicas horas en la oscuridad de la madrugada. Ocurrieron anomalías verdaderamente oscuras durante este proceso. Hoy podemos verlo en retrospectiva. Por esto investigo, las fuerzas del orden también tejen mentiras. Y aunque respeto profundamente a quienes portan una placa, sé que enfrentan el abismo a diario, pero mi lealtad es la verdad. Ante estas sombras, exijo que rindan cuentas, tal como sucedió en aquel espanto de Moscow. Idaho. Mintieron permitiendo que Bryan Kohberger caminara entre nosotros por 6 escalofriantes semanas. Habría evacuado a mis hijos de haber sabido que ese monstruo acechaba a la comunidad. Así que afirmar fríamente que no hay motivos de alarma, ¿cómo te atreves a soltar esa farsa? Porque al final la cruda realidad demostró su trágica equivocación. Se equivocó. Según las fuentes, enfocó toda la investigación hacia un abismo completamente erróneo. Y ahora ese sujeto sigue acechando en las calles mientras nosotros perdimos los rastros cruciales para cazarlo. Francamente me resulta imposible refutar esa escalofriante realidad. Su visión de los hechos era lamentablemente estrecha. Estaba cegado por la magnitud de sus propias acciones.
Todo apunta a que buscaba desesperadamente su momento de gloria en este oscuro escenario. Fingía un tono suave en las ruedas de prensa, aunque mis informantes aseguran que su verdadera voz es despiadada. Los ecos en los pasillos confirman lo mismo. Es un individuo profundamente vengativo y cruel con gran parte de su propio departamento. Y el excelente trabajo investigativo de Brian Enton logró ubicar a esos testigos que confesaron: sí viví en carne propia el infierno de lidiar con los oscuros manejos de este hombre. Es un ser perverso, exactamente. Incluso el alguacil adjunto, un veterano con más de 30 años de impecable trayectoria en la fuerza, el mismo Rick Castigar, quien confesó que solo aceptó ser su segundo al mando para enseñarle cómo se movían los hilos al asumir el puesto. Sin embargo, la conducta de este sujeto cruzó toda línea ética, obligando al veterano a presentar su renuncia. Y estamos hablando de un verdadero hombre de ley, alguien que sabe mantener los secretos bajo llave. Un experto calculando cada sílaba de sus respuestas para no revelar las piezas clave del rompecabezas. Ese hermetismo es vital, aunque para quienes escarbamos en busca de la verdad resulte una barrera desesperante. Pero en la génesis de una cacería criminal, el silencio absoluto es fundamental. Hablar de más es letal. Hay que dejar que el macabro juego siga su curso. Jamás debes revelar tus cartas a la opinión pública. Precisamente para eso existe la figura del vocero. Por eso envías al portavoz a los micrófonos, porque él solo repetirá el guión filtrado y ante cualquier otra presión, su única salida será: lamento decepcionarlos. No tengo información al respecto, o la clásica: ese detalle es confidencial por la investigación, no puedo revelarlo. Es la regla de oro en el manual del investigador. Y queda claro, décadas de trabajo en estas investigaciones, en estas aguas turbias, así lo confirman. Quienes conocen este infierno de cerca, y el instinto investigativo me advirtió de inmediato que este individuo ocultaba algo perturbador. Había una falsedad meticulosamente calculada en su actitud. Una contradicción siniestra entre su discurso público y los susurros aterradores que se filtraban desde su propia estación. Vale recordar el escalofrío de un encuentro revelador con ese funcionario. Se había pactado un tenso cara a cara tras aquella primera o segunda aparición ante los medios. Esos instantes se mezclan en la memoria, pero el portavoz con una amabilidad inquietante sentenció: no puede recibirlos ahora. Todo apestaba a una desorganización puramente encubridora. La promesa fue rota sin pestañear. El equipo fue dejado esperando entre media hora y 45 minutos, tiempo vital que debimos usar investigando. Era evidente que simplemente pisoteaba la dignidad de quienes intentábamos arrojar luz sobre las sombras del caso. Pero, ¿qué me dices de esa estrategia de lanzar comunicados fríos asegurando que no habría más entrevistas ni ruedas de prensa para luego aparecer repentinamente dando una exclusiva en otra cadena nacional? ¿A qué jugaban? De pronto salía a la luz otra perturbadora entrevista con un medio local. Era un teatro cínico, mantén tu coartada y sé consecuente, porque ahora la poca confianza que quedaba se ha esfumado por completo. Pero sumerjámonos en el siguiente misterio del caso: las entrañas de la propiedad. El mayor tormento de esta investigación sigue siendo el mismo: ¿dónde se ubica exactamente la escena del crimen puertas adentro? Un informante encubierto reveló un detalle macabro. Hay gotas de sangre en el interior que reflejan perfectamente el rastro dejado afuera. Gotas de sangre en caída libre, sin el más mínimo rastro de forcejeo o lucha por sobrevivir. Pero ¿en qué maldito rincón, qué horrores desenterraron y dónde? Bueno, mi única brújula en esta oscuridad fue lo que filtró la periodista, no me equivoqué de nombre, Savannah Guthrie, quien aseguró que el monstruo la arrancó de su cama en la quietud de la noche. Así que la deducción más macabra y lógica es que el epicentro del mal se oculta en esa recámara. Aunque al final del día esto es solo una teoría en la penumbra, aún carezco de las pruebas contundentes. Me limito a analizar su declaración, la cual fue escalofriantemente precisa.
extraída de su propia cama al amparo de la oscuridad. Esas fueron palabra por palabra las sombrías declaraciones de Savannah. Y debemos recordar que estamos hablando de una profesional de la comunicación. Alguien en su posición no comete errores verbales. El peso de cada sílaba está fríamente calculado y medido, especialmente en un misterio tan oscuro que se encuentra bajo la implacable lupa pública. Ella mejor que nadie sabía perfectamente que la audiencia analizaba febrilmente cada una de sus respiraciones. Esa es la perturbadora conclusión que extraigo al diseccionar su testimonio. Por otro lado, existe un detalle crucial e ineludible respecto a las acciones del alguacil. La decisión más cuestionable y oscura en la gestión de la autoridad local, quizás no malintencionada dada la inmensa presión del momento, pero definitivamente trágica, es olvidar que ante un secuestro, los medios son un aliado vital para difundir el rostro de la víctima. Esa exposición masiva convierte a cada ciudadano en un investigador de su propio vecindario. Pero si la policía declara prematuramente el fin de la búsqueda, la prensa obedece y el eco muere. Como consecuencia, los ojos del público se cierran y la víctima queda abandonada a su suerte. En los anales de estas tragedias, la colaboración mediática suele ser una herramienta profundamente poderosa. Es una luz de esperanza en medio de la más absoluta oscuridad. Casos como el de Riley Strain hallado en el río demostraron que una cobertura incesante moviliza recursos vitales. El infame caso de Petito también fue resuelto gracias a creadores de contenido que grababan su entorno. Hoy en día, cada dispositivo móvil en el bolsillo es una cámara de vigilancia en potencia. Todo el mundo puede buscar. Por eso resulta incomprensible rechazar a organizaciones como la Marina Cajún. ¿Qué oscuro motivo se esconde detrás de esa negativa oficial? Es evidente que a estos rescatistas no les intimida el peligro que puedan correr sus animales. Ya sean perros o caballos, cuentan con equipo táctico de protección y una voluntad inquebrantable. Son rastreadores curtidos que saben perfectamente cómo moverse en las peores circunstancias. Hablamos de profesionales para quienes las implacables arenas del desierto de Arizona no guardan secretos. Comprenden la letalidad de ese paisaje, pero el misterio nos lleva a otro interrogante que hela la sangre. El origen exacto del perfil genético masculino no identificado hallado en la escena del crimen. ¿De qué rincón tenebroso provino ese rastro biológico que captó la atención absoluta de los peritos? Todo apunta a que durante el violento y desesperado forcejeo en la penumbra, justo en el macabro instante de embolsar su cuerpo para arrastrarla fuera de la vivienda, ocurrió algo. Los analistas federales determinaron que el patrón exacto de esas gotas de sangre sugiere una dinámica espeluznante. Pertenecen a una víctima que sangraba pasivamente mientras era cargada en vilo, manchando el suelo a su paso. Existe una mínima y extraña posibilidad de que un estornudo del agresor provocara ese rastro, pero la evidencia forense se inclina de lleno hacia una herida abierta en la cabeza de la joven. El análisis balístico de los fluidos dibuja un escenario donde ella ya se encontraba inconsciente. Fue sometida brutalmente, un golpe contundente que la sumió en la oscuridad antes de ser extraída. Con el rostro destrozado y sangrando, el depredador levantó su cuerpo, exánime para llevársela de allí. La teoría inicial sugería que utilizaron la salida trasera para fundirse cobardemente con las sombras. Sin embargo, el macabro rastro carmesí confirmó que salieron descaradamente por la puerta principal. Un detalle desgarrador que destruye por completo cualquier hipótesis prematura sobre un escape furtivo. Los investigadores están convencidos de que el asesino la llevó en brazos basándose estrictamente en el goteo. Es una lectura criminalística fría e indudable. Mis informantes confirman que ella no caminaba. De haberlo hecho, habría pisadas sobre la sangre y no las hay. No existe absolutamente ninguna evidencia de un traslado a pie. El rastro es escalofriantemente limpio, sin manchas de zapatos, ni alteraciones, revelando una extracción silenciosa. Habría marcas de pisadas justo en la entrada principal, al menos en la zona donde logramos obtener las fotografías de la escena.
Exacto, ninguna huella. Y lo que nos reveló una de las fuentes confidenciales, a quien, por cierto, ya has entrevistado, es precisamente lo que apuntaba Maureen O'Connell. Si alguien hubiera caminado por ahí, habría una clara interrupción en el patrón de las gotas de sangre, pero las manchas están intactas sin la menor alteración. Es escalofriante. Sinceramente atormenta al análisis la duda de si ya le habían quitado la vida cuando la abandonaron, porque, como dicta la evidencia, el cuerpo seguía sangrando activamente. No soy especialista forense, pero el instinto investigativo me susurra que la dejaron inconsciente para secuestrarla y presiento que se la llevaron porque ella estaba impregnada con el ADN de sus verdugos. Analizo este oscuro panorama mediático, esas interminables semanas consumidas por la absurda farsa de un supuesto rescate. Y de pronto sale Nano afirmando con frialdad absoluta: la verdad lo supe desde el día 1. Como dice, un momento detengámonos a procesar la gravedad de eso. Declararon: creemos conocer el motivo de su presencia y lo sabemos desde el primer día. Entonces, ¿por qué demonios nos hicieron perder tiempo con esa basura del rescate? Y vuelvo a lo mismo. Surge este enigma retorcido. ¿Cómo te atreves a decir que tenías la respuesta desde el inicio, cuando tu comportamiento en aquellas primeras horas fue radicalmente distinto al que muestras hoy? Es un nivel de contradicción que resulta absolutamente desconcertante. Ni siquiera es algo desconcertante, es una maniobra que se percibe profundamente falsa y malintencionada. Es innegable. Lo que perturba es que un ser humano actúe con tal cinismo. Esa es la verdadera raíz psicológica. Y tal como lo mencionaste hace un momento, en estos casos, la prensa debe ser tu mayor aliada. Las cadenas harán hasta lo imposible por difundir la noticia. Al final del día es una especie de simbiosis, donde ambas partes se benefician. Para nosotros el núcleo periodístico es investigar y darle voz a esta mujer desaparecida. Mientras que para la familia el objetivo vital es esparcir la información, atraer miradas y conseguir pistas cruciales. Alguien allá afuera esconde un secreto, alguien tiene la llave para resolverlo y casi siempre la solución pende de ese minúsculo detalle que desmorona el caso. La prensa ayuda a encontrar esa pieza clave, al igual que los voluntarios de la Marina Cayún. Eso es exactamente lo que la evidencia demuestra. Resulta incomprensible el rechazo tan hostil que ha existido hacia todos los expertos del ámbito criminalístico y hacia sus tácticas de investigación más elementales. Pareciera que este individuo se dedicó deliberadamente a burlar cada protocolo establecido. Hay otro interrogante que persiste, la pregunta que francamente jamás logró encajar en la lógica deductiva del caso. Al principio de la tragedia, el alguacil declaró públicamente que Annie y Tommaso habían sido quienes llevaron a Nancy. Luego afirmó que solo Annie la dejó. Después la historia mutó, fue únicamente Tommaso, e incluso le aseguró al periódico New York Times: Tommaso dejó a Nancy. Pero 5 días después, durante la siniestra rueda de prensa del jueves, se atrevió a soltar, mejor digamos simplemente que fue la familia. ¿Qué oscuro propósito se escondía detrás de una táctica de encubrimiento tan descarada? ¿Qué razones psicológicas lo motivarían a enturbiar las aguas de esa manera? ¿Qué clase de ventaja táctica podría estar buscando con semejante juego de humo? Y la lectura más fría es que sencillamente no estaba hallando ni un solo rastro que los incriminara. Imagino que confiscaron el vehículo. Comenzaron a escarbar en cada rincón oscuro de sus vidas buscando pruebas, y la teoría más sólida es que se toparon con un callejón sin salida. Así que no le quedó más remedio que empezar a retractarse paso a paso, tal como hizo con cada decisión en este sombrío proceso. Es decir, se convirtió en un patrón patológico. Cada vez que lanzaba una afirmación al aire, terminaba tragándose sus propias palabras. ¿Qué creen ustedes? ¿Cometió el alguacil errores por inexperiencia o hay algo más oscuro detrás de sus decisiones? Dejen su teoría en los comentarios. Imagina que tu propio hijo se plantara frente a ti diciendo: tuve la verdad en mis manos desde el primer día, sabiendo que te ha estado
engañando a la cara. Es esa horrible sensación de traición. Poseías la información desde el inicio de la pesadilla y decidiste callar. Es algo completamente retorcido. Personalmente creo que las autoridades comenzaron a notar lo inminente, se dieron cuenta de que no eran culpables o que simplemente la evidencia en su contra era nula. Y entonces, supongo que el peso asfixiante de la presión pública lo acorraló, forzándolo a emitir un comunicado oficial para exonerarlos por completo. Lo único que logro contrastar con toda esa oscuridad burocrática es la desesperación de Savannah haciendo declaraciones públicas e implorando ayuda para localizar a su madre. Mientras tanto, en las sombras de este misterio, el alguacil está sumamente ocupado retractándose de escabrosas declaraciones sobre la investigación que, en primer lugar, jamás debieron salir de sus labios. Si el principal sospechoso iba a ser alguien de la propia sangre, se debe investigar a cada miembro, recolectar las pruebas necesarias y luego ejecutar el arresto fulminante. El público no necesita conocer esos pormenores. Así es exactamente como funciona el engranaje del sistema. De repente, sin previo aviso, ves cómo exhiben a alguien ante los flashes de las cámaras, en el clásico paseo de los acusados. Por esa misma razón, la pregunta persiste: ¿por qué diablos retendrían el vehículo de Annie durante 42 interminables días? Sin embargo, hay motivos para discrepar con esa teoría. Pero cuando los agentes federales confiscan cualquier evidencia material, recuperarla se convierte en un proceso sumamente lento. Y uno tiene que armarse de paciencia, pero no fueron los federales quienes se lo llevaron. Fue obra exclusiva de ese alguacil. Sin embargo, mencionaron que enviaron fragmentos. Solo tienes 10 días. Tienes 10 días de plazo antes de verte obligado a solicitar prórroga tras prórroga continua una y otra vez al ejecutar esas implacables órdenes de allanamiento. Pero para lograr esa extensión se requiere presentar un motivo sólido e irrefutable. Enviaron partes clave del automóvil al laboratorio criminalístico. En esencia, dejaron un vehículo completamente desmantelado. Y cuando desarmas algo de esa magnitud forense, el proceso de reconstrucción lleva un tiempo considerable. Y a menos que conozcas todos los secretos del caso, todo indica que Annie Tommaso y la propia Savannah tenían otros asuntos mucho más apremiantes en que ocuparse. Tenían una gran flota a su disposición. Los observamos a todos conduciendo vehículos completamente distintos. Había automóviles de sobra en la propiedad. Comprendo perfectamente esa parte de la narrativa. Pero este vehículo en particular estaba bajo un microscopio, generando gran consternación, pues la prensa acechaba y las respuestas policiales eran idénticas. Repetían mecánicamente que todo era parte de la investigación en curso. Luego decían que estaban por liberarlo y semana tras semana repetían la misma promesa vacía de entregarlo hasta que luego se escudaban en un simple: tendremos que comunicarnos con usted más adelante. Son precisamente esos patrones tan inquietantes, y una vez más nos preguntamos si el verdadero y genuino objetivo era exonerar a esta familia por el amor a Dios. ¿Qué motivo oscuro te llevaría a permitir que semejante agonía continuara? Quizás simplemente el alguacil intentaba, de forma desesperada, sostener esa frágil teoría que ya había divulgado al mundo entero. Lo cierto es que cada oscuro rincón de esta investigación fue expuesto y televisado sin piedad a la luz pública. Es algo que todavía me hiela la sangre. Yo estuve presente en Brown durante aquel fatídico tiroteo. Aquella tragedia que sacudió los pasillos de Brown y el evento similar que azotó a la Universidad de Massachusetts. En ese entonces el flujo de la información oficial era prácticamente inexistente. Ni siquiera nos permitían acercarnos a las puertas por donde el tirador había ingresado para desatar el infierno. Tuvimos que aguardar bastantes horas para poder acercarnos a esa maldita entrada. Como investigadores de la prensa lo logramos, pero al inicio el silencio era sepulcral. Luego, cuando la tormenta empezó a desatarse, la macabra verdad emergió y cada pieza comenzó a moverse hacia las zonas clave de la escena. Hubo ruedas de prensa sumamente precisas,
revelando muy pocos detalles, pero respondiendo a algunas interrogantes con fría cautela. En ese sentido, lo que quiero enfatizar es que se palpaba un aire de marcada hostilidad hacia los medios incluso durante el oscuro y mediático caso de Brown. Resulta un misterio incomprensible. Ciertamente en metrópolis, implacables como Los Ángeles o Nueva York, las autoridades suplican la ayuda ciudadana y ese clamor público es una señal táctica directa a la prensa. Difundan esta información de inmediato. En contraste, este alguacil en particular se mostraba sumamente vengativo, revelando una paranoia e inseguridad latente en la forma dictatorial en que sometía a sus propios agentes, o al menos eso revelaron las fuentes en profundidad durante las 3 semanas que estuve infiltrado allí. Un caos absoluto. Que por cierto cabe destacar un detalle escalofriante. Algunos de esos investigadores, y perdón por interrumpir, pero es vital al seguir ese oscuro rastro. Varios agentes mostraron profunda inquietud, indicando que las herramientas usadas por el alguacil para justificar su apresurada decisión de exonerar públicamente a la familia fueron simples polígrafos y entregas. Es evidente, supuestamente voluntarias de sus dispositivos móviles. Algo perturbador, pues en este sombrío oficio eso jamás bastaría para descartar a un sospechoso, y ningún tribunal lo aceptaría. Sinceramente, cualquiera que entregue un dispositivo por voluntad propia es casi una certeza que no entregará el teléfono incriminatorio. Es casi ingenuo. Sin embargo, a mis informantes les pareció una anomalía perturbadora y hervían de frustración. Incluso, ciertos agentes federales sintieron gran molestia al ver al alguacil apresurarse a limpiar el nombre familiar, mientras ellos se negaban a dar un paso así en una etapa tan prematura del misterio, especialmente al depender de las tácticas que las fuentes en las sombras confirmaron que se usaron meras pruebas de polígrafo y dispositivos entregados a conveniencia. La fría realidad es que los federales jamás exoneran a nadie hasta resolver el crimen. Es el protocolo criminal más básico. En la carrera investigativa, jamás escuché a un detective declarar que han descartado por completo a alguien. Pensemos en el enigma de Riley Strain. Allí nadie quedó libre de sospecha. Ni siquiera su círculo íntimo, y no porque estuvieran presentes en la escena del crimen. Quizás no sea el mejor paralelismo, pero la mente analítica sigue repasando expedientes turbios, recordando a esos individuos que, como bien sabemos, me refiero a los verdaderos perpetradores. Simplemente el sistema no reparte absoluciones ciegamente. No encaja en el rigor forense. Todo indica que alguien exigió que callaran esas declaraciones. Seguramente la familia ejerció una presión asfixiante desde las sombras. Una amenaza velada de no cooperar más si continuaban acechando a su sangre. Por ende, hacia esa oscura teoría se desvió el instinto investigativo al atestiguar la extraña exoneración de ciertos sujetos en pleno génesis de una investigación. Y lo diré para el registro histórico, no creo que ese par estuviera manchado de culpa. Pero el análisis indica con firmeza que son detalles que jamás entregas a los lobos mediáticos. Totalmente. Además, hay un factor escalofriante. Si analizamos las reglas forenses, es la lección básica número 1. Cuando alguien vulnerable se esfuma sin rastro, la familia es el primer blanco en la mira. No es ningún secreto oscuro ni una revelación monumental, es el estricto procedimiento operativo estándar. Por eso, al ver al alguacil lanzar elogios tan cálidos hacia la familia Guthrie, pronunciando frases perturbadoras como que era una hija para Tucson y ocupaba un lugar especial, el instinto investigativo dictó: puedes abrigar esos sentimientos en la penumbra. Y es válido, pero soltar esas palabras ante las cámaras entorpece una cacería tan compleja. Debes investigar sin piedad. Así como para nosotros no fue fácil desglosar este horror sobre alguien que apreciábamos tanto. Al final te toca tragar saliva, cumplir con el oficio y mantener una postura, aplicando esa vara implacable usada en cualquier otro expediente, aunque en el aire se respiraba claro favoritismo. Algunos simplemente se negaron. Ignoro por qué al quinto día, aquel tenso jueves, ante la prensa,
La autoridad máxima confesó haber incautado el vehículo bajo orden judicial para su minucioso desmantelamiento forense. Ningún medio de comunicación se atrevió a difundir ese oscuro detalle. Ese detalle resultó perturbador, porque en cualquier otro expediente negro ante cualquier otra víctima anónima, esa debió ser la pista definitiva. Por Dios, incautaron el vehículo de la hija mediante una orden judicial y lo están peritando minuciosamente. Absolutamente ningún medio de comunicación se atrevió a reportar ese detalle. Y yo quedo perplejo, tratando de descifrar qué oscura dinámica se ocultaba detrás de todo esto. ¿Qué está ocurriendo? ¿A qué se debe ese silencio? Es decir, si las autoridades incautan el auto de alguien durante una pesquisa penal, simplemente resulta incomprensible. Eso confirma que ese es un hecho de profundo interés público. En teoría, se está investigando a todo el círculo familiar íntimo. Es el procedimiento forense estándar. Podrían haberlo comunicado de una forma sumamente directa y transparente. Es el protocolo que siempre seguimos. Después de todo, ese fue el último vehículo que ella abordó. Fue el escenario de su última aparición con vida. Sobran los motivos periciales para escudriñar cada rincón de ese automóvil. ¿Acaso dejó algún indicio en su interior? O peor aún, ¿sufrió alguna herida fatal mientras se encontraba dentro? Nadie lo sabe con certeza, pero desde mi perspectiva analítica, el decomiso no me pareció un movimiento extraño en lo absoluto. Es de conocimiento público que los investigadores indagan a las parejas sentimentales, a las amistades más cercanas. Escrutan a absolutamente todos en ese círculo íntimo cuando una persona desaparece en la nada, o es víctima de un secuestro, un homicidio, o el cielo no lo permita cualquier destino macabro. Así es, lo verdaderamente perturbador fue el comportamiento de la prensa. De nuevo noté que se desarrollaba una dinámica sumamente inusual, precisamente porque la persona involucrada era colega de muchos periodistas, y de manera evidente decidieron manejar cada pista con demasiada cautela, casi con guantes de seda. Se negaron rotundamente a tratar esta tragedia, como cualquiera de las otras crónicas policiales que diseccionamos. Con otra persona habríamos expuesto cada mínimo avance del caso, pero por alguna razón oculta el jueves, la grúa se lleva el auto de la hermana de Savannah Guthrie, y el mutismo de los medios, y el propio alguacil lo confirmó con una claridad escalofriante usando casi mis mismas palabras. Afirmativo. El vehículo fue incautado mediante una orden judicial y está siendo sometido a peritaje criminalístico. Vaya, eso debió haber acaparado las primeras planas, pero nadie dijo nada. Fue un silencio casi siniestro. Además, todo indica de que el alguacil debió mantener una postura mucho más profesional y distante frente a la familia. Una familia a la que por la naturaleza de su cargo estaba obligado a investigar desde el primer segundo debido a las extrañas circunstancias. Es la regla número 1 de la criminología, no tienes opción. Sin embargo, él les mostró una reverencia excesiva y sospechosa desde el inicio. Hay un detalle psicológico fascinante en todo esto. En grandes metrópolis como Nueva York o Los Ángeles, o incluso en Chicago, las celebridades abundan por doquier. Pero Tucson es un territorio mucho más cerrado y hermético. Todo el pueblo conocía a Savannah. Habían compartido los pasillos de la escuela con ella. De hecho, cada vez que interrogaba a algún lugareño me decían que habían ido juntos a la preparatoria. Alegaban no ser sus íntimos, pero todos aseguraban conocer perfectamente a Nancy. Por lo tanto, todo indica que el peso de la fama jugó un papel sutil pero peligroso en la mente del alguacil. Sutil. La evidencia apunta a que el oficial se aferró desesperadamente a esa influencia, de forma monumental porque ansiaba codearse con ese mundo de reflectores. Es alimento auténtico procesado, como en los viejos tiempos, y para ser franco, su sabor es simplemente extraordinario. Es muy probable que tengas toda la razón en ese oscuro punto. Y de nuevo resulta totalmente fuera de lugar, porque debo ser brutalmente honesta, cuando arrestaron a OJ a nadie le importó un demonio. ¿Estás hablando en serio?
Durante la captura de OJ, la gente no estaba precisamente conmocionada ni gritando al cielo. Es cierto que en Los Ángeles había tensión, la multitud seguía el caso de cerca, ya sabes cómo es la paranoia colectiva. Se aglomeraban en los puentes, sí, pero es casi una certeza que nadie lo estaba celebrando ni chocando los 5 mientras lo procesaban en la fría celda. El debate continúa aunque la evidencia habla por sí sola. Sin embargo, la sociedad comprende perfectamente que las figuras públicas también caen en desgracia. La tragedia alcanza a los famosos y a sus seres queridos por igual, y al final del día, la balanza de la justicia debería medirlos con la misma frialdad. Y estoy segura de que los espectadores al escuchar esto pensarán de inmediato: un momento, el sistema nunca fue imparcial con OJ. Pero la fría realidad es que sí lo fue. La fiscalía cometió errores fatales y él simplemente enfrentó su inevitable proceso judicial. Eso confirma que es importante que toque ese perturbador punto, señora Weiner. Porque a decir verdad, durante mis oscuros días en Court TV compartía el panel con Jack Ford. Y puedo asegurar que fue el colega más noble y brillante con el que he cruzado caminos en este implacable medio. Aprovechaba cada pausa comercial, cada instante de tensión para desentrañar los laberintos del derecho frente a mí. Él enseñaba en la Facultad de Derecho de Yale. Sentarme a su lado fue el equivalente a sobrevivir a 5 rigurosos años de academia legal. Hubo una tarde en la que se reveló que algo revelador. Tras el veredicto de un jurado, es un error monumental afirmar que se le negó la justicia a la víctima. Simplemente significa que el resultado final no favoreció los deseos de una de las partes. Siempre habrá un bando que salga destrozado de la sala, pero eso no anula la legitimidad del fallo. La verdadera justicia radica en someterse a este complejo y despiadado mecanismo que rige nuestro país. Puede que la balanza no se incline a tu favor, pero el proceso te devora igual. Por eso, cuando el clamor popular exige justicia para alguien, inevitablemente eso se traduce en una condena para otro individuo, dependiendo siempre de los turbios matices con los que cada mente interprete la ley. Esa perspectiva retorcida visión de manera absoluta. Como profesional del derecho, el instinto investigativo me dicta que cuando dos fuerzas equiparables chocan, la batalla es justa. Pero aquel escenario en particular fue una carnicería judicial completamente desproporcionada. Y esto es algo que he discutido frente a frente tanto con Chris Darden como con Marcia Clark. Fue un enfrentamiento abismal. Consumí horas interminables observando cada perturbadora audiencia de ese caso. Me encontraba a la deriva laboralmente, así que mi madre y yo nos sentábamos frente al televisor hipnotizadas mientras yo analizaba. Dios mío, 10 agónicos días analizando sangre, 2 eternas semanas sobre macabras secuencias de ADN. Cuando te sumerges tan profundo en esa oscuridad técnica, la mente del jurado simplemente colapsa. Eso confirma que como sea solo quería. Esa fue exactamente la misma crítica que rodeó al turbio caso de Didi. ¿Recuerdas los rumores de aquel juicio? Mi primer pensamiento fue que la fiscalía había cruzado una línea sin retorno. Todo indica que ejecutaron una estrategia judicial magistral. Los fiscales de ese caso jugaron sus cartas a la perfección. El crimen real fascina por su complejidad y oscuridad inherente. Los detalles son los detalles morbosos, pero al jurado no. Ellos solo suplican en silencio. Explícame esto como si fuera un niño de 5 años. No tengo la más mínima intención de estar atrapado en esta lúgubre sala. Entonces, ¿qué sucede? Nadie tolera. Yo jamás habría procesado tanta frialdad. A nadie le importan los perturbadores detalles forenses. Así es, exigen que la brutalidad de los hechos se les entregue ya digerida y resumida. Lo necesitan, simple y sin tanta sangre. Pero bueno, me estoy desviando hacia las sombras. Muy bien, adentrémonos en los escalofriantes hechos que realmente ocurrieron. Y aquí surge el otro gran enigma. ¿Qué ocurrió exactamente a la 1:47 de la madrugada? En macabro contraste con las 2:12, existe un corte abrupto de transmisión a la 1:47.
Pero de forma escalofriante surge una imagen a las 2:12, sumiendo a los investigadores en un laberinto de dudas. Es un sombrío rompecabezas que hasta el día de hoy nadie ha logrado descifrar por completo. Permítanme plantear una oscura hipótesis sobre los dispositivos de vigilancia. Es solo una conjetura, pero queda claro. El sector donde vivía la víctima es un auténtico vacío para las telecomunicaciones. Establecer contacto allí es prácticamente imposible. El periodista Brian Enton siempre advertía al volante que estaba a punto de quedar incomunicado al ingresar a esas calles. Exactamente. El perímetro que rodeaba esa vivienda en específico era sin lugar a dudas el punto ciego más severo. Un aislamiento total. Solo avanzando unos cuantos metros cuesta arriba lograbas recuperar un rastro débil de señal. Por este motivo el inquietante parpadeo y la desconexión constante de los lentes de seguridad no son fenómenos aislados. Es un fallo crónico que atormenta incluso a zonas exclusivas como las colinas de Hollywood. Es una constante en todas partes. Sin embargo, este vecindario sufría de una interferencia atroz. La conexión inalámbrica en ese lugar era una verdadera pesadilla. Debido a esto, se mantienen reservas analíticas sobre si el letal apagón visual de aquella noche o las fallas en la residencia contigua ocultaban algo siniestro, aunque el detalle del sabueso es profundamente perturbador. Los vecinos poseían un canino que aulló con un tono lastimero e incesante, un comportamiento jamás visto en el animal. Todo este misterio quedó expuesto durante la reveladora entrevista que Brian Enton llevó a cabo con los atemorizados residentes. Tengo la absoluta certeza de que el agudo instinto del animal detectó la presencia de un extraño acechando en las sombras, un intruso merodeando las calles. Esa desesperación nocturna era antinatural. La mascota nunca interrumpía su profundo letargo. Pero regresando al inquietante abismo digital de los equipos de grabación, se teoriza sobre inhibidores de señal cuando la realidad más cruda es que el simple entorno ya silenciaba cualquier comunicación. Los visores se apagan, los teléfonos enmudecen por la pura naturaleza del terreno. Es un colapso impredecible. Basta con dar 2 pasos para que las redes vuelvan a cobrar vida de forma repentina. En consecuencia, todo el enigma que envuelve la falla de la cámara desde mi perspectiva analítica carece del nivel de sofisticación y sabotaje tecnológico que muchos intentan atribuirle a este macabro evento. Entonces, ¿cómo explicamos el vacío a la 1:47 y la aparición espectral de las 2:12 en un equipo muerto? La deducción más lógica tras analizar los hechos sugiere que múltiples visores captaron movimientos justo cuando la lente principal fue, según las fuentes secretas, brutalmente destrozada, silenciada y neutralizada por completo. Llámenlo como quieran. El periodista Michael Ruiz documentó pedazos de cristal esparcidos bajo el ojo electrónico de la entrada principal. Este escalofriante hallazgo físico respalda y valida por completo la oscura versión que me entregaron mis informantes, demostrando que el aparato fue arrancado de su soporte con una violencia ciega y desmedida. Exactamente, esa perspectiva cruda realidad, y estoy convencido de que hubo momentos clave donde el sistema sí estaba registrando. Sin embargo, hay un detalle sumamente escalofriante que me sigue robando la tranquilidad. La frialdad del alguacil al asegurar que las capturas miniatura del patio trasero lucían completamente ordinarias y pacíficas, como si no existiera rastro alguno de maldad o peligro acechando allí. Todo apunta a que su postura obedece a que esos fotogramas en particular anteceden las horas previas a la sangrienta tragedia, ¿cierto? Y según el discurso oficial carecen del más mínimo peso probatorio para avanzar en las pesquisas del caso. Lo que realmente se oculta detrás es que los peritos informáticos lograron realizar una dolorosa y exhaustiva limpieza digital, desgarrando minuciosamente cada capa residual de los archivos para revelar la esencia pura de las grabaciones de seguridad. Y su gran hallazgo, aislar la visita rutinaria del encargado de la piscina un miércoles antes de la masacre. Un dato intrascendente. O imágenes de la policía patrullando la escena luego del horror.
pero por el amor de Dios, resulta frustrante a niveles indescriptibles. Saber que la tecnología actual les permite recuperar con un detalle tan abrumador y enfermizo fotogramas fragmentados de los instantes irrelevantes, pero ni una sola imagen durante el preciso segundo del asesinato. Definitivamente, el instinto investigativo me dice que las autoridades esconden bajo llave evidencia mucho más contundente de lo que confiesan. Tienes toda la razón. Hay un inmenso vacío en esta narrativa oficial que la mente analítica simplemente se rehúsa a aceptar como verdad. Es como si de forma casi espectral el dispositivo recobrara la vida justo en el instante en que las autoridades pisaron la escena. Eso confirma que, y esto nos arrastra hacia otra de las grandes incógnitas que sigue flotando en el aire sin resolver, de cuántos aparatos de vigilancia estamos hablando realmente. Lo pregunto porque mis informantes me aseguraron que fueron varias cámaras de seguridad de alta tecnología las que terminaron completamente destrozadas. Sin embargo, fuimos testigos de cómo dejaron abandonado uno de estos equipos en la parte superior de la casa de huéspedes. Y luego, cuando ya habían transcurrido varias semanas de esta turbia investigación, nos llegó un rumor alarmante. Existían múltiples grabadoras en el interior de la residencia, y el alguacil, no recuerdo bien si fue en el segundo o quinto día, declaró públicamente que ellos no tenían dichos aparatos bajo su custodia. Un silencio institucional que resultaba ensordecedor. Se refirió explícitamente a varios equipos, subrayando que las autoridades carecían de ellos. Esto me hace cuestionar cuántas evidencias visuales se llevó consigo el perpetrador, o si acaso solo robó una, y el oficial de policía simplemente cometió un grave error al dar sus declaraciones. Pero ¿qué me dicen de aquel momento en que el jefe de policía aseguró que sería imposible extraer ningún tipo de información del dispositivo, argumentando que el sospechoso se lo había llevado en su huida? Curiosamente, los federales sí lograron descifrarlo, y ese es precisamente el centro de todo este oscuro asunto. Jamás deberías hacer afirmaciones categóricas sobre elementos que ignoras por completo. Definitivamente es una regla forense básica. Sinceramente fue algo que resultó inaceptable. Pensaba, este hombre desconoce por completo los alcances de la tecnología investigativa de hoy en día. Ningún investigador competente daría por perdida toda la información de un equipo extraviado sin antes agotar todas las alternativas tecnológicas. ¿Acaso no es posible recuperar datos profundos de un celular arruinado? Hay expertos que logran rescatar archivos con total naturalidad de la nada. Y en este caso en particular estamos hablando nada más y nada menos que de la principal agencia de inteligencia de nuestro país. Me dio la escalofriante sensación de que hablaba por pura inercia. Era evidente que no estaban preparados para manejar un escenario de esta magnitud. Sin embargo, trataré de ser objetiva en un punto. Esa jurisdicción del desierto no es precisamente un epicentro de asesinatos enigmáticos y desapariciones macabras. El último acto criminal de gran envergadura que sacudió la región fue aquel trágico atentado político hace ya un par de décadas. Así que desde una perspectiva puramente psicológica, logro comprender su absoluta falta de pericia. Es un departamento sin experiencia en el oscuro arte de la investigación de alto perfil, aunque esta pesadilla los obligará a aprender a la fuerza. Es posible pronosticar que este escuadrón de homicidios quedará sumamente curtido para cualquier atrocidad que deban enfrentar de ahora en adelante. Pero profundicemos en las escalofriantes cifras de esta operación, ya que estamos atando cabos sueltos. Pasamos de la segunda, tercera, cuarta e incluso es posible decir que hasta la quinta semana de angustia. Tendría que revisar la cronología exacta de los hechos, pero llegamos a contar con una asombrosa fuerza de más de 400 detectives, tanto de jurisdicción federal como local, todos respirando y viviendo obsesivamente para resolver las sombras de este misterio. Y de pronto, como si alguien hubiera borrado sus huellas en la noche, el equipo se redujo a apenas 4 o 5 investigadores de homicidios locales.
Se integraron a un grupo de operaciones tácticas que trabajaría bajo la sombra de los agentes federales asignados a la base local en aquella zona. Mientras tanto, la agencia central emitía un mensaje sumamente contradictorio, casi lavándose las manos. Declararon que el grueso de sus operativos había retornado a la base de operaciones principal en la capital, dejando apenas una presencia fantasmal en la zona sur. En términos fríos y puramente calculadores, pasamos de un ejército de 400 hombres a un puñado solitario, quizás una docena o menos esfumándose en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué lectura psicológica le das a este abrupto abandono? A mí me siembra la inquietante duda sobre qué atrocidades cometió realmente el comisario. Con la integridad de la escena del crimen durante esas cruciales primeras 48 horas. ¿Cuánta evidencia vital fue aniquilada para siempre? Quizás suene sumamente cruel de mi parte, pues navego en el terreno oscuro de la pura especulación y la duda paranoica. Pero resulta innegable que detuvo las pesquisas, retiró el perímetro policial y nos permitió deambular por el jardín hasta filmar las macabras gotas de sangre con total impunidad. Es una cadena de negligencias que simplemente te hiela la sangre si te detienes a analizarla a fondo. Repartidores de pizza, floristas, personal de limpieza, de piscinas, jardineros y hasta periodistas invadiendo la zona, cero sin control alguno. Aquello parecía tierra de nadie, una invitación abierta a la destrucción forense. ¿Qué habría pasado si alguien dejaba caer un simple chicle masticado sobre las pruebas? ¿Cómo podrían los peritos discernir la verdad entre tanta contaminación? Hasta encontramos una prenda olvidada en el sendero principal descansando allí como un fantasma. Fue un detalle sumamente perturbador que no encajaba. Y debo confesar mi absoluta confusión al ver cómo ese cerco amarillo policial aparecía y desaparecía sin ninguna lógica procedimental. De repente los investigadores federales tomaban el control absoluto del pórtico principal de la casa y terminaron ocultando toda el área bajo un velo de hermetismo, algo que ocurrió unas 5 semanas después de que iniciara esta tragedia. Si la memoria investigativa no me traiciona, esa tétrica carpa blanca fue erigida cuando ya habían transcurrido 3 largas semanas de pura incertidumbre. Fueron 3 semanas. El tiempo se volvió una neblina confusa tras tantas horas vigilando en las sombras la casa de N.Y. Resultaba evidente, y aunque uno intenta ser objetivo, no pretendo culpar únicamente al alguacil, pero la fría realidad es que sus declaraciones fueron desastrosas. Jamás aseguró la escena del crimen, y lo peor, no esperó la llegada del FBI. Ese laboratorio en Florida será excelente, pero debió notificar al FBI hacia dónde iría la evidencia. Toda esta alarmante y oscura falta de comunicación. Agentes interrogando testigos a espaldas de un alguacil que ignoraba los movimientos federales, que tampoco tenía idea de las visitas tácticas a las armerías locales. Ni siquiera sabía que el FBI obtenía declaraciones oficiales de los presuntos secuestradores. Enterarse de algo tan delicado por su propia esposa resultó completamente bizarro y perturbador. Todo el panorama era grotesco. Mientras tanto, él asistía tranquilamente a partidos de baloncesto. Una imagen pública nefasta, sin lugar a dudas. Porque seamos honestos, si secuestran a una figura tan fundamental y querida dentro de nuestra comunidad, sumándole ese nivel de fama que hace que el mundo entero fije sus ojos en ti, aparecer en un evento deportivo, es imperdonable a menos que sea un evento crucial de los propios hijos y asistas brevemente por absoluta obligación. Pero aquí no existía ese factor atenuante. Porque nadie ha roto el silencio sigue siendo el gran enigma sin resolver. ¿Qué detiene a los testigos cuando hay $1.200.000 sobre la mesa? El riesgo es mortal porque ella ya no respira. Que Dios me perdone, pero hablar es firmar una sentencia. Porque analizándolo con frialdad, ¿qué opciones tienes realmente? Si das un paso al frente confesando que la tienes, terminarás pudriéndote en una celda. Y es imposible cobrar un rescate cuando hay un cadáver de por medio. Dudo que sea él, pero es alguien de su círculo que notó su extraño comportamiento.
Su domingo colapsó y el lunes fue aún más sombrío. Además, el pánico lo consumió en el instante exacto en que filtraron el video del sujeto enmascarado. Sus acciones fueron erráticas y perturbadoras desde el 1 de febrero, siguiendo por el 2, y es posible decir que hasta el mismísimo 5 de febrero. Luego, aunque la memoria me traicione, fue entre el 10 o el 11 de febrero cuando revelaron las imágenes del individuo oculto. Su actitud cambió drásticamente y alguien en las sombras lo sabe. Coincido plenamente, sin embargo. Aunque todo esto sea pura especulación psicológica, todo apunta a que quien guarda este secreto es en realidad su cómplice. Quien quiera que proteja a este sujeto, no dudo mucho que haya actuado en solitario. Desde el inicio he descartado la idea de un lobo solitario. Escapar por la puerta trasera dejando rastros de sangre requiere cierta logística. Para mí fue la obra de un solo individuo. ¿De verdad crees que operó solo, totalmente convencido? Un único perpetrador. En la historia criminal ocurre constantemente. Alguien motivado puede cargar 150 libras sobre su espalda sin inmutarse. Existen demasiados precedentes documentados, entiendo tu perspectiva. Pero la mente analítica siempre vuelve a lo mismo. Quien intente reclamar la recompensa quedará irremediablemente incriminado. Por ende, cualquier movimiento debe ser calculado. El silencio dura mientras hay lealtad, pero el día que el afecto se rompa, los secretos saldrán a la luz. Es una posibilidad verdaderamente escalofriante. O tal vez este depredador ataque en otro lugar y al cometer un error por fin logren atraparlo. Eso confirma que llegamos a la interrogante final después de haber analizado a fondo los oscuros rincones de esta historia. La gran incógnita que nos acecha, ¿crees que alguna vez se llegue a resolver este enigma? Sin lugar a dudas estoy convencido de que sí. Aunque hallar sus restos es otro asunto. El desierto guarda muy bien sus secretos y es un abismo inmenso. Resulta escalofriante admitirlo, pero hay demasiados parajes desolados donde un cuerpo puede desaparecer sin dejar rastro. Surge en el análisis la aridez que rodea a Las Vegas, un paisaje tan vasto como implacable. Parece un escenario sacado de una película de terror, pero la realidad es que el terreno desértico es verdaderamente despiadado. De hecho, hace poco compartía un pensamiento sumamente inquietante. Le comentaba a una persona cercana que si hubiera sido una pionera en esas tierras tan hostiles, me habría rendido. Es un entorno profundamente salvaje. Se siente como un océano inmenso, un mar de arena que devora todo. Absolutamente. Es un territorio abrumador y brutal. Ese análisis sombrío pronóstico. Quizás nunca recuperemos el cuerpo, pero este asesino tarde o temprano saldrá a la luz. Podrían transcurrir meses, incluso años enteros, de cacería implacable, pero el tiempo siempre cobra factura. El problema radica en que, cuando logras salir impune de un crimen atroz la primera vez, esa mente retorcida comienza a saborear la victoria y él seguramente se percibe a sí mismo como alguien totalmente invencible ante la justicia, sin duda alguna. Y es precisamente esa arrogancia macabra la que terminará siendo su propia condena, su pasaje directo a la ruina. En el fondo existe una convicción firme en que la verdad saldrá a flote. Solo ruego que esa esperanza no implique que deba derramar sangre por segunda vez para que lo atrapen. Porque es escalofriante pensar que en este mismo instante haya un alma inocente en la mira de este depredador. Sin embargo, has invertido jornadas enteras día tras día, escarbando en las sombras y forjando informantes junto a Brian Enton. Te encuentras en el epicentro de la tragedia, en el lugar de los hechos. Tu reciente libro acaba de publicarse, pero este macabro misterio merecía estar ahí. Quedará para el siguiente ejemplar. Ahí desentrañaremos cada oscuro detalle sobre lo que verdaderamente le ocurrió a Nancy Guthrie. Sabes, quedó reflexionando en medio del silencio, intentando procesar la magnitud de todo esto. Y la tristeza que me invadió fue absolutamente aplastante al ver aquellos arreglos florales abandonados en la escena. Era una abuela indefensa de 84 años. ¿Qué atrocidad pudo haber cometido para merecer este violento final?
Absolutamente nada. Es una pura y cruel tragedia. Cada crimen que analizamos conlleva un peso emocional devastador y una oscuridad psicológica muy profunda. Ya sea que estemos investigando homicidios a sangre fría, secuestros espeluznantes o la desgarradora desaparición de menores de edad. Todo resulta perturbador, pero este caso te hiela la sangre porque toca una fibra emocional íntima. Es el miedo latente de quienes tenemos padres mayores y hacemos hasta lo imposible por protegerlos instalando cámaras de vigilancia, contratando asistentes o personal para el mantenimiento del hogar, buscando asegurar su tranquilidad física y mental. Un flujo constante de visitantes aleatorios diseñado meticulosamente para que ningún depredador pueda descifrar sus rutinas ni horarios. Y aún así la fatalidad atacó, nos deja con ese escalofriante pensamiento de que a cualquiera podría pasarle lo de Nancy. Adentrándonos en los 4 macabros expedientes que conforman tu obra literaria, existe un hilo conductor que desde mi perspectiva atraviesa todo crimen real, el peso abrumador del misterio incomprensible. Es esa tortura psicológica de no asimilar lo macabro, de buscar respuestas en las sombras cuando no presenciaste el horror. ¿Lograste identificar algún patrón perturbador? ¿Alguna fuerza siniestra que unifique de forma inquietante estas 4 crudas narrativas? Además de las tantas otras sangrientas tragedias que has investigado tan a fondo, si te soy sincera, seleccioné precisamente estos 4 expedientes porque ocultan una aura sumamente... Son casos verdaderamente fascinantes, retorcidos y plagados de una maldad diabólica. Y decidí examinar el escalofriante misterio de Holly Bobo porque es una pesadilla de la cual hay noches en las que el sueño simplemente me abandona atormentada por secretos que, como periodista de investigación, te ves obligada a callar. Detalles perturbadores que jamás llegan a publicarse ni se confiesan a nadie. Aún recuerdo aquella cruda visita a Karen y Dana Bobo mucho antes de que el circo mediático del juicio siquiera comenzara. Nos sumergimos en conversaciones profundamente oscuras, revelaciones íntimas que te golpean directo en el alma. En ese lugar se respiraba el peso aplastante de una tragedia inenarrable. Aquella casa era un mausoleo, atrapado en el tiempo vigilado por el retrato intacto de Holly junto a su hermano. Un eco del pasado. La imagen de graduación de Clint colgaba allí clavándose en la mente analítica. Yo misma tenía una hija rubia de 20 años, estudiando enfermería. Verla era ver a mi propia niña. Vivían en medio de la nada absoluta, una desolación que evoca el mismo terror escalofriante del caso de Nancy. Es esa inquietante verdad, la certeza de que la vida puede ser arrebatada en un instante sin lógica, sin motivos y sin piedad. Hablamos de una joven aislada en las profundidades de Tennessee, rodeada por hectáreas de naturaleza virgen y aparente libertad. ¿Qué clase de depredador logra infiltrarse en ese santuario para cazarla y arrebatarle el aliento? La maldad atacó desde las sombras sin previo aviso, condenando a su familia a 3 agónicos años de incertidumbre. El hilo macabro que entrelaza todas estas historias de sangre comienza con el primer asesinato que investigué, mi bautismo en este abismo del crimen. En aquella época el nivel de acceso era peligrosamente irreal. Llegué a toparme cara a cara con la asesina en el baño de mujeres. Era una atmósfera extraña cargada de una vulnerabilidad completamente perturbadora. Luego vino otro abismo. El caso de Robert Blake, un laberinto de locura que reporté en 2 ocasiones distintas para una importante cadena nacional cuando estalló el escándalo. Caminé por el restaurante donde cenó con su esposa por última vez. Conocí a la zona de Laurel, cada rincón sombrío y a los testigos involucrados. Fue una inmersión fascinante y lúgubre, pero la tragedia que aún me hiela la sangre es el destino de Amy Harwick. Hay detalles oscuros en su final que el público necesita escuchar para comprender la mente de un verdadero psicópata. Amy fue acechada por la sombra de un exnovio obsesivo tras terminar su relación en el año 2010. Una década después, en el 2020, ese mismo acosador la arrojó al vacío desde el techo de su propio refugio.
La precipitó desde las alturas de su balcón, silenciando su voz para siempre de la forma más brutal. Una mujer brillante, admirada y llena de luz que dormía literalmente a espaldas del hogar de una periodista presente. Recuerdo caminar hacia la escena invadida por la escalofriante realidad de que la muerte puede acechar en cualquier rincón. Estábamos en las colinas de Hollywood y al doblar la esquina pude ver la imponente estructura de su balcón. La planta alta era idéntica a una propiedad cercana. Ese paralelismo, sumado a que compartíamos amistades, volvía todo infinitamente más siniestro. Es un recordatorio de que el mal no respeta fronteras. Los perpetradores caminan entre nosotros como nos demostró el sombrío caso de Nancy. Es imposible descifrar qué clase de monstruo esconde la capacidad real de cometer actos tan inhumanos. Hay una historia imborrable, aquel primer homicidio que cubrí en el corazón de Mississippi, donde una amistad aparentemente inquebrantable terminó en un asesinato despiadado, a sangre fría, motivado porque la asesina cobró múltiples pólizas de seguro sobre su víctima enferma de cáncer y decidió que su muerte natural era demasiado lenta. La verdadera aberración psicológica fue ver a esa misma mujer llorando desolada en el funeral. Es una perversidad tan profunda que confirma el viejo adagio de la criminología: la tétrica realidad siempre superará a la más macabra ficción. Diversos autores de novela negra han confesado exactamente este mismo fenómeno de primera mano. La Crónica Roja esconde giros tan oscuros e inverosímiles que ninguna mente creativa podría jamás orquestar algo igual. Y si analizas a los monstruos de carne y hueso involucrados, te aterra descubrir que los impulsa. Aquella mujer de Mississippi no solo se presentó a dar el pésame, sino que previamente había contratado a un sicario para incendiar la casa de su amiga moribunda, detonando un tanque de gas en su interior. Todo voló en pedazos y ella apareció histérica. Allí está mi amiga. Correcto. ¿Recuerdas a Michelle Carter, quien empujó a su novio a quitarse la vida dentro de su vehículo para luego infiltrarse perversamente en la familia, exhibiendo una macabra desesperación por protagonizar el duelo? Fingía un sufrimiento insoportable, remarcando su supuesta cercanía ante aquella madre destrozada. Aún persiste la duda: ¿qué mente siniestra se incrusta así tras orquestar tal tragedia? Demencial. Es una perversión absoluta. Orquestó las exequias aferrándose al cuello materno. Ella no destacaba, era ordinaria. Aparentaba una inofensiva normalidad financiera, ocultándose tras su impecable fachada de contadora o enfermera. Pero muchas de las personas a su alrededor vivían hundidas en extrema vulnerabilidad y se aprovechó cruelmente. Totalmente. Escuchen con atención quienes nos sintonizan desde la oscuridad. El valor de tener acceso a una investigadora presente en la escena del crimen es incalculable para la reconstrucción de los hechos. Su visión desde el interior del caso resulta ser la llave maestra. Por fin podrán adentrarse en su mente analítica y escuchar sus hallazgos. Secretos oscuros que antes solo susurraba por teléfono, silenciados por la estricta confidencialidad del caso. Entonces, cristalizar años de investigación en estas páginas es el acto más honesto ante una maldad que no se puede ignorar porque, como sabemos bien, en los callejones del crimen abundan silencios sepulcrales mientras el mundo arde con apetito insaciable. Esta obra promete convertirse en un referente del género de oscuros ejemplares. Esta obra, que recorre 4 de los crímenes más mediáticos de la historia reciente, es un documento imprescindible. Se titula Asesinato y los medios, un perturbador viaje tras el telón de 4 homicidios mediáticos. El trabajo investigativo de la investigadora Weiner merece el más profundo reconocimiento. Gracias por desenterrar esta oscuridad. Esta clase de trabajo es fundamental para que la justicia no caiga en el olvido. Un reconocimiento profundo a la investigadora Weiner por desentrañar junto a Brian Enton aquel espeluznante caso en Tucson, Arizona. Y el caso de Nancy Guthrie merece exactamente esa misma tenacidad. Cerramos este análisis con una advertencia que no puede ignorarse si en su memoria
ocultan algún fragmento. 1-800 llamen al FBI. Alguien siempre resguarda un secreto macabro. Es evidente que esta pesadilla parece congelada en una lejana eternidad, pero los anales criminales enseñan que muchos enigmas colapsan décadas tras el golpe del verdugo. Este misterio caería hoy mismo si alguien rompiera el silencio. 1-800 llamen al FBI. Sin embargo, las pistas comenzaron a pudrirse, desvaneciéndose en el aire. Era un final anunciado. Las autoridades barrieron fríamente a la prensa, prohibiendo observar la escena. Convirtieron en un auténtico purgatorio el simple acto de atravesar aquellos senderos desérticos, marchando bajo el sol asesino de Tucson, arrastrando baterías y pesados equipos, cargando agua y buscando refugios desesperados. Ante semejante hostilidad y desolación, la enorme mayoría simplemente huyó. Algunos valientes resistieron, pero el pozo de las pistas terminó secándose de forma cruel e irremediable. Y hoy, como susurran los ecos de la investigación, enfrentamos un perturbador vacío, nada es sólido. Estamos ciegos, se reveló que fríamente una profunda fuente semanas atrás. Carecen de fundamentos para autorizar un allanamiento. Descarten por completo la idea de redadas masivas. Pero un único testimonio quebraría este mutismo asfixiante. 1-800 llamen al FBI. Alguien en algún lugar guarda un secreto que podría cambiar el rumbo de esta investigación. Un solo testimonio podría ser la diferencia entre la verdad y el olvido. Si tienen información sobre el caso de Nancy Guthrie, llamen al 1-800 del FBI. Si este análisis les resultó valioso, denle like, suscríbanse y activen la campana. Nos vemos en el próximo caso. ¿Creen que este misterio será resuelto algún día? La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.